Amigas y amigos, bienvenidos a Controversia TV, este espacio de discusión político, de libre pensamiento y que buscamos básicamente que ustedes tengan opiniones alternativas, lo que no necesariamente constituye que tengan que estar de acuerdo, pero sí, en este caso, tener en la palestra y en la discusión temas de los cuales habitualmente no se habla. En esta ocasión, junto a Fernando Sayé, ingeniero civil, Pedro Benoviés, antropólogo, tenemos un invitado especial. Él es el senador por la quinta circunscripción sur, región de la Araucanía. Ya conversaremos sobre eso, ingeniero comercial de profesión y recientemente nombrado como uno de los coordinadores de la campaña de la candidata presidencial de la nueva mayoría, Michelle Bachelet. Ha sido un gran defensor de los ciudadanos frente a lo que se ha llamado la usura legalizada y también de la causa palestina frente a atropellos de Israel, entre otras cruzadas. Senador, bienvenido, muchas gracias por participar en Controversia. Un saludo, amigas y amigos televidentes. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eduardo, Fernando, Pedro. Senador Tuma, en este sentido, acabar con lo que se denomina usura legalizada, ¿no es lo mismo que acabar con el lucro? ¿Cuál es el daño que le causa al país esto? Bueno, básicamente lo que nosotros hemos tenido en los últimos años es una legislación permisiva para que los acreedores cobren lo que quieran. Esta cosa de la tasa máxima convencional es una tasa absolutamente abusiva porque está calculada sobre la base de los créditos de las personas que no negocian. Cuando la señora Juanita va al retail, compra una plancha o compra un televisor, no negocia ni sabe cuánto paga de tasa de interés. Cuando va a un banco, mucho menos. Y por tanto, esas son las tasas promedio que hay en el mercado, y sobre esa tasa promedio la ley establece que se puede cobrar hasta 1,5 veces más. Entonces, y eso es un abuso, en circunstancias de que los sectores que negocian están pagando un quinto de lo que pagan los sectores que no negocian. Y por tanto, aquí hay una usura legalizada en que los más vulnerables, los que más necesitan crédito, los microempresarios, los créditos de consumo, los sectores de trabajadores, tienen que usar esta tarjeta de plástico como lo usaban antes en las saliceras cuando pagaban con una ficha en las pulperías. Aquí ocurre exactamente lo mismo, han cambiado la ficha por la tarjeta de plástico, en que en definitiva el trabajo de quien labora es pagado con 100, pero recibe 20 a la hora de recibir los bienes que importan su salario. Pero en ese sentido, entonces estamos entendiendo que la usura vendría a ser algo distinto al lucro, porque entiendo, y así es como se ha dicho públicamente, se tiende a decir que la tasa máxima la fija el Banco Central, pero en la práctica no es así, porque al ser un factor, como usted dice, el 1,5, ese 1,5 se calcula sobre el promedio que la banca establece, y en base a eso se cobra, y eso parece ser algo bastante irrisorio. Es un abuso porque se calcula la tasa máxima no en base a lo que dice el Banco Central. El Banco Central tiene una tasa de referencia que es el costo del dinero para los bancos, y que estamos hablando del 5% anual. Los chilenos de carne y hueso, el chileno común y corriente, paga hasta un 57% anual. Y fíjese que es curioso porque la administradora de fondos de pensiones, que tienen la plata de los trabajadores acumulada, que Chile no es rico solamente porque existe un fondo del cobre que acumula 42.000 millones de dólares de fondo del cobre, sino que es rico porque el mercado de capitales se ha fortalecido, porque tenemos un fondo de pensiones de los trabajadores de 173.000 millones de dólares. Si los trabajadores quisieran comprarse todas las empresas del país, lo hubieran comprado. Pero en ese mismo sentido, usted ha querido impulsar una FP estatal, o está al menos en esa línea. Mira, lo último que yo desearía es una FP estatal. Yo lo que no quiero es que siga el sistema de AFP, de administradores de fondos de pensiones. ¿Por qué le tienen que administrar los fondos de pensiones privados o con fines de lucro, o los administradores que inmediatamente que cobran la cotización se dicen al bolsillo el 20% de lo que cobran? No es el 1,07% que es lo que publicitan, porque calcula el monto de la comisión
la expresan como el porcentaje del total de la remuneración. Si el total de remuneración no es entregada al administrador de fondos de pensiones, solo le entrega el 10% de lo que tú cotizas, el 20% más o menos lo guarda la AFP. Aunque, mira, es la única parte donde tú pagas para que pierdas plata. Vemos que la AFP, los plata de los trabajadores se la prestan al retail al 5% anual, que es más o menos la tasa de intercambio bancario que dice el Banco Central, 5% anual. Pero los trabajadores se lo prestan al 57% anual, su misma plata. Y por eso creo que este es un sistema absolutamente abusivo, no solamente de la tasa de interés, también del administrador de fondos de pensiones. Eso tiene que terminar, no es posible. Ahora, muchos dicen, mira, a mí me sirve el sistema, a mí me gusta, bueno, conforme. Entonces, ¿por qué no le damos el derecho de elegir a los trabajadores? Que los trabajadores decidan en qué modelo, en qué sistema ponen su plata. ¿Por qué razón tenemos que obligarlos a poner en un sistema privado de administración muy dudosa en que generalmente el que cotiza pierde plata? Y a la hora de pensionarse no hay pensiones que valgan, porque esto de la jubilación, el júbilo que es lo que es, pero no es en el lenguaje de los cristianos, de las iglesias, no es alegría el júbilo. ¿Quién va a estar alegre cuando le reducen a un tercio la remuneración o los ingresos que tiene cuando pasa de ser trabajador a ser un jubilado? Entonces creo que esto es un abuso que se ha cometido con los trabajadores. Precisamente cuando se crea el modelo de la AFP en los años 80, con la misma plata de los trabajadores, se compran por parte de las empresas, y los que estaban ligados a los administradores, compran las empresas del Estado a vil precio. ¿Con qué la compras? Con la plata de los trabajadores. Senador, ¿qué opinión le merece, en primer lugar, que aquellos que prometieron en la década de los 80 el 75% a lo menos de jubilación, no se hacen responsables hoy día, y este sector político no solamente no se hace responsable, sino que niega haber asegurado esos porcentajes? Me acuerdo perfectamente de 1982, yo estaba muy cabros chico. Eso es lo primero. Y lo segundo, senador, al interior del Congreso, del Parlamento, ¿se discute en serio este tema? ¿Se tiene conciencia de que esto puede generar conflictos sociales de alta tensión? Bueno, primero quiero decirte que poco le va a importar a los sectores que han aprovechado durante 30 años la plata de los trabajadores para hacer negocio en su favor. Y poco le va a importar la falta de explicaciones. A nadie está interesado en dar explicaciones, lo que está interesado en seguir recibiendo la plata de los trabajadores. No solamente eso, sino que empeorando el sistema, ahora les quieren decir que jubilen más tarde, que sigan entregándole más plata a los trabajadores, pero no les garantizan pensiones dignas. Yo creo que estoy de acuerdo con que lo que cotizan los trabajadores es insuficiente para asegurar pensiones, y por tanto hay que poner más plata, pero esa más plata tienen que ponerla los empleadores y el Estado. Tiene que haber una cotización tripartita para garantizar pensiones dignas. Pero al mismo tiempo, en mi opinión, hay que darle el derecho a elegir. Mantengamos la AFP, los que quieran estar en la AFP, que vayan a la AFP, y los que quieran estar en un sistema administrado por el Estado, que puede ser el ISP, pero con otra filosofía, no con la filosofía de colocar plata en la bolsa de valores, porque todos los meses se están jugando en la ruleta rusa el ahorro de toda su vida los trabajadores. Que el Estado se haga cargo de cómo defiende el valor adquisitivo del ahorro de los trabajadores. Ese es un rol del Estado. Si nosotros vamos a definir las pensiones y el sistema de seguridad social como un derecho, entonces la comunidad, el Estado, debe hacerse responsable de asegurar pensiones dignas. Sí, pasando a otro tema, desde hace muchos años, aproximadamente 30 años, se vienen haciendo denuncias de excursiones de mochileros israelíes en la Patagonia chilena, y eso de una manera reiterada y sistemática. ¿Qué implicaciones puede tener esto, o qué conexiones con el conflicto del Cercano Oriente? ¿Qué riesgo puede tener eso para la continuidad territorial de Chile? Pensando también de que hay otros proyectos, como el de Tompkins, que también existe la sospecha de que pueda constituirse en un enclave norteamericano en la región austral. ¿Y qué le parece que no haya habido en estos 30 años, por lo menos públicamente, ninguna reacción de las Fuerzas Armadas chilenas
frente a esa incursión de soldados israelíes? Bueno, esto tiene su origen muy antiguo. Cuando se va a crear el Estado de Israel, las Naciones Unidas analizan de qué manera los israelíes o los judíos, generalmente llamados judíos, pero es una religión, israelíes son los que pertenecen al Estado. Pero en ese tiempo la persecución que hicieron los nazis de los judíos obligaron a las Naciones Unidas a buscar una forma de compensación. Entonces, entre las alternativas que habían, estaba claro Palestina, pero también estaba la Patagonia. Y creo que es una ingenuidad de parte de Chile y de la seguridad y la defensa de Chile de no mirar qué es lo que está ocurriendo con la Patagonia, con las permanentes visitas de numerosos contingentes que vienen de civil, pero son contingentes recién egresados de las Fuerzas Armadas israelíes, que han estado haciendo el servicio ahí, que son fuerzas regulares todavía, y que vienen a hacer cartografía, que vienen a hacer mapas a la zona. Eso no es ningún misterio, eso lo sabe las Fuerzas Armadas chilenas, lo sabe Carabineros, pero eso me lo dicen para callado. Oficiales, altos oficiales me han confirmado que es así. Los que viven allá en la zona o han estado en la zona ven que gran parte de la señalética está en hebreo. Entonces, ¿de qué país vienen 8.000 o 9.000 soldados que se han vestido de civil, que se han vestido de mochileros para venir a hacer cartografía? ¿Algún país, ustedes creen que algún país que se precie de sagaz para cuidar y cautelar sus recursos no va a tener alguna cautela, alguna medida preventiva respecto de qué es lo que está ocurriendo con las intenciones o segundas intenciones de este viaje de todos los años de 8.000 o 9.000 contingentes que entran sin visa por lo demás, que entran automáticamente? Basta el anuncio que llegan y no hay autorización, no hay una avisación de cada uno de los que llegan. Senador, ¿y esto también ocurre en Argentina? Entiendo, mira, de Argentina entiendo que tienen hace tiempo tantas o más facilidades que en Chile. Ahí tienen un sector del sur de Chile donde israelitas permanentemente están visitando la zona y haciendo las cartografías. Mira, hay libros que escribió Serrano respecto al tema y que hay que leerlos, y ahí están los testimonios. La otra cosa es hacernos los lesos, y hacernos los lesos porque están amparados por el gobierno norteamericano, y como no se le quiere dañar las relaciones que tenemos con el gobierno norteamericano y con los israelíes que dicen que traen tanto adelanto aquí y que se está comprando numerosos armamentos, porque muchos de los armamentos que tiene Chile, ¿no es cierto?, vienen de Israel o vienen por tercerías de Israel, y en definitiva aquí hay una alianza muy grande entre las autoridades que adquieren bienes y el Estado de Israel y Estados Unidos. Y esta concomitancia es conocida por las autoridades. No se reconoce públicamente, pero sí de manera privada se habla del tema. Senador, ¿cómo es posible que después de 30 años, que hay evidencia fotográfica, hay evidencia de los turistas chilenos, de todas, incluso restricciones para andar a algunos lugares que parecerse son exclusivos para los israelitas, nadie saque la voz? Nadie lo denuncia con fuerza. Bueno, yo lo he hecho en numerosas ocasiones. Bueno, estamos hablando en el Congreso, y he pedido explicaciones y no he recibido nunca formalmente una respuesta de parte de las Fuerzas Armadas o de parte del gobierno, de parte del Ministerio de Defensa, una respuesta de qué está haciendo el gobierno frente a ello, qué prevenciones se están tomando en caso de que tuviésemos un avance más sustantivo de Israel o más expresivo de Israel. Aquí se están comprando territorios como lo hace Tompkins, y esta cosa del ecologismo profundo, yo no sé si tendrá alguna otra intencionalidad, pero creo que Chile no debería ser tan ingenuo para proteger sus territorios. ¿Y sus colegas del Parlamento, senadores y diputados, han reaccionado frente a esta denuncia suya? No, mira, nadie se quiere comprometer con una fuerza tan poderosa como Israel y Estados Unidos. Pero el diputado Fuad Chaín estuvo en algún momento... No, sin duda hay algunos que sí. Fuad Chaín está muy comprometido con la causa palestina.
Durresti, que va a ser senador, Claro. también está comprometido con la causa palestina. Había un diputado Galilea de la región austral que habló hace años. Galilea también hizo observaciones respecto al tema. Pero no es justo porque usted ha sido, a mi parecer, injustamente tratado por la comunidad judía por emitir comentarios xenófobos en circunstancias que esto es de preocupación nacional. Mira, si tú no puedes emitir ninguna opinión que le moleste o le dañe la piel a Israel. Al Estado de Israel tú no lo puedes tocar. Ellos que son campeones de la industria de la compasión y siempre están haciéndose excusas respecto de que todos quienes critican a Israel entonces tienen algo que esconder. Yo no tengo nada que esconder. Yo lo que digo es que el Estado de Israel aquí está realizando actividades que Chile debería mirar con mucha cautela. Y el ejército no se pronuncia, salvo la expulsión de un ciudadano de Temuco, que era teniente del ejército de Chile y que preguntó más de la cuenta, Adolfo Fuentealba, y fue expulsado a las filas. Así es, cuando se indaga mucho y son uniformados chilenos, los que indagan son dados de baja, porque no es conveniente para la estrategia nacional esa estrategia de ocultamiento respecto de lo que el Estado de Israel pueda estar haciendo en cualquier parte del territorio nacional. Yo soy un gran solidario de lo que ocurrió con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que nunca más debería repetirse, creo que hay que perseguir esos crímenes de lesa humanidad, pero es inaceptable que quienes dicen defender los derechos humanos hoy día se levanten como victimarios en contra de millones de palestinos que están fuera de los territorios palestinos porque los israelíes están ocupando territorios que son del Estado palestino. Esto es una vergüenza, lleva 60 años. Las Naciones Unidas instalaron ese tema y no han sido capaces de resolverlo. Las Naciones Unidas instalaron en Israel y no quisieron instalar el Estado palestino hasta ahora. Estados Unidos ha buscado formas de estos diálogos, estas conversaciones, estas negociaciones que no han avanzado nada. Y en estas negociaciones, mientras se está negociando, siguen ocupando y siguen colonizando. Al final no va a quedar un centímetro de tierra cuadrado que pueda ser devuelto al Estado palestino. Senador, y en el caso de Chile, ¿cómo va a terminar esto? ¿Cómo visualiza usted si está esta suerte de contubernio entre nuestras autoridades con esta gente que viene a Israel, supuestos mochileros, pero que son en el fondo reservistas, ¿no? Israelitas? Bueno, la verdad es que es muy difícil. Yo me he encontrado con una pared muy rígida, hermética, de todas las Fuerzas Armadas y de la estrategia de todos los gobiernos para no incursionar en una investigación seria y no impedir que contingente militar vaya no a excursionar, sino son turistas, esos son cuentos. Ellos vienen con un propósito distinto. Y mira, cuando tenemos una pugna con el Perú, o tenemos una pugna con Bolivia, todo el mundo se levanta y aquí hay una movilización enorme de las autoridades, del Ministerio de Relaciones, del Ministerio de Defensa, y cualquier indicio que haya, este es un escándalo nacional. Pero aquí entran los israelíes a un territorio estratégico para Chile y nadie dice nada. Entonces es muy sospechoso y yo quiero invitar a través de este medio a nuestras autoridades de defensa y el Ministerio de Relaciones Exteriores a tomar en serio estas advertencias que hace tanto tiempo venimos planteando para que el gobierno asuma una responsabilidad de defender nuestro territorio nacional. Y pensando también en términos de la continuidad territorial de Chile, ¿cómo visualiza la solución que puede tener el conflicto mapuche en la Araucanía y regiones vecinas? Bueno, ahí tenemos un conflicto que no se va a resolver mientras el Estado de Chile no asuma los horrores que cometió con los pueblos originarios. Para crear condiciones de término de estos actos de violencia, el Estado de Chile tiene que hacer primero un reconocimiento, una difusión del daño y un plan de reparación en conjunto con el mundo de los pueblos originarios. Pero eso es importante, ese reconocimiento, porque es una parte de la realidad regional. Pero ¿y qué pasa con los otros habitantes? ¿Qué pasa con los criollos? ¿Qué pasa con los mestizos? ¿Qué pasa con el habitante de la ciudad y del campo que no es principalmente mapuche? Porque
el 90% de los chilenos tienen algo de genes indígenas, pero ¿qué pasa con los demás? Si no se modera en el sentido de que también hay otros intereses, no solamente indígenas, no se va a estar estimulando que haya reacciones también violentas del otro lado, si es que no se les reconoce sus derechos. Es que aquí en la región de la Araucanía no solamente ha sido víctima los mapuches, también ha sido víctima los colonos, porque el Estado engaña a los mapuches diciéndole, mire, ustedes se van a reducir, por eso se llaman reducciones en vez de comunidades, y después que se reducen y a cambio de reducirse y reconocer el Estado de Chile, nosotros le vamos a entregar un título que resultó falso porque no lo inscribieron el Conservador de Bienes Raíces. Estos famosos títulos de merced no fueron nunca inscritos en el Conservador, y sin embargo trajeron colonos que le inscribieron en el Conservador sus respectivos títulos, pero ellos no tienen tampoco culpa. Pero entonces el Estado es el que tiene que hacer esta reparación, y tiene que hacer esta reparación con las víctimas, las primeras víctimas que son los pueblos originarios, y las segundas víctimas también son los colonos que están viviendo algo insufrible porque nadie le resuelve el tema. Y aquí no se lo va a resolver los mapuches. Los mapuches no le van a resolver el tema, y tampoco los colonos le van a resolver la demanda a los indígenas. Creo que aquí tenemos que ponernos al día en cómo el Estado ha tratado o ha maltratado a la región de la Araucanía. Senador Eugenio Tubuma, muchas gracias por participar en Controversia TV, ha sido gratísimo, hemos debatido sobre temas muy interesantes, reitero el agradecimiento. Pedro, Fernando y amigos, nos veremos en 15 días más en un nuevo capítulo de Controversia TV.